El lunes ya hay mesa de analistas. Saludamos a Tomás Duval de la Universidad Autónoma. ¿Cómo estás, Tomás? Hola, muy bien. Muy buenas noches, Álvaro. Bienvenido, Axel Callis, tuinfluyes.com. ¿Cómo está? Buenas noches, don Álvaro. Vamos a hablar del plan B, ¿no? Esta sorpresa. Algunos dicen que el presidente golpeó el tablero el día viernes al señalar que si gana el rechazo parte todo el proceso constituyente de nuevo. ¿Qué piensas, Axel, del momento, de la jugada y del fondo? A ver, en términos de... Bueno, nos tira todo hablando un poco más en el terreno del rechazo que en el terreno del apruebo. Sí. Eso yo diría que es como parte de la autocrítica que tendrían que hacer. Yo creo que muy directo a la innovación. Yo creo que fue un punto positivo al presidente salirse de la determinación del resultado, al él plantearse como por sobre, es decir, que esto continúa en caso que gane el rechazo. Él queda bien posicionado con respecto a cualquiera de los dos escenarios, es decir, no se acopla o empieza a desacoplar la derrota eventual del apruebo del gobierno. Eso yo creo que es un punto positivo. El punto no negativo es que nos tienen hablando dentro de las posibilidades que se dan siempre en el rechazo. Y yo creo que el cálculo que la opción del rechazo es una vuelta larga y tediosa versus una vuelta corta, que es votar apruebo con respecto al proceso constituyente, es algo un poco alambicado, una derivada muy racional, y que no sé si la ciudadanía hace ese tipo de cálculo. La ciudadanía va a tomar la opción de votar apruebo o rechazo de acuerdo a más temas emocionales, temas que tengan que ver con lo que esté pasando, es decir, con las cosas que hemos hablado antes. Sí. Tomás, ¿sientes que con esto está desahuciando a la apruebo? No, yo creo que no. Yo creo que el presidente lo que hizo también, concordando con lo que dice Axel, que se coloca en un punto distinto, pero hace una jugada. Yo creo que el tema es que hay un debate más estratégico que sobre los contenidos de la convención. Y desde ese punto de vista el presidente, como bien decía Axel, coloca que el nuevo proceso es una convención que es para largo y de alguna manera que el rechazo no tiene ninguna alternativa para jugar después. Yo creo que ahí también el presidente asume una iniciativa política dentro de la campaña y complica un poco también a la opción rechazo, porque hasta el momento el rechazo ha dado un listado de cosas que se podrían hacer, pero no así el proceso de fondo. Yo creo que hemos visto un presidente que ha jugado una carta importante y ha movido el tablero. Ahora, lo ha movido en una dirección, pero hasta el momento el debate se está concentrando más en lo que sucede en la salida que respecto al texto, que es un cambio, un giro político para entrar en estos últimos días. Yo creo que hay elementos ahí muy interesantes, pues estamos hablando de qué pasa el día 4 en la noche y 5, más que del propio texto y de las consecuencias que tenía. Entonces, de alguna manera yo creo que ha hecho un giro y eso es una iniciativa que hay que destacar del presidente. El presidente hace esos giros de vez en cuando y mueve el tablero, ¿no? Sí, claro, ahora lo que en la práctica, y lo vimos anoche en un programa de televisión, de repente uno empieza a ver, por ejemplo, el presidente de la UDI, que cuando le preguntan sobre la paridad, en la eventualidad que existe una nueva convención constitucional, se frena, dice, a ver, no, o sea, y esos puntos son los que podrían acercar a otras personas al apruebo y no al rechazo. Es decir, que se empieza a parecer esta elección más a la segunda vuelta entre Kast y Boric que entre la elección que teníamos hace una semana. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que hace el presidente le dice, bueno, juegue, le dice a la derecha. Vamos, que póngame carne, o sea, tiene una minuta con 10 puntos, pero ¿cómo lo hago vinculante? Lo que hablamos el lunes pasado, ¿cómo eso yo lo cobro? El presidente dice convención constitucional y lo primero que hace Macaya es decir paridad, y ahí las mujeres, que muchas de ellas, las más maduras, están con el rechazo, pueden empezar a recular. Entonces al final lo que hace, le transfiere de una u otra forma a la derecha una responsabilidad sobre el día 5. Y ahí es donde la derecha se podría enredar eventualmente. Entonces acá el tema es cómo la derecha amarra el rechazo haciendo una oferta. Claro, que es lo que ha faltado. Ahora, Tomás, ¿tú estás de acuerdo en el fondo de lo que dice el presidente, que hay que partir de cero el proceso constituyente, o hay que ver lo que se ha dicho, panel de expertos, o que se reforme en el Congreso? No, yo creo que es imposible hacer una cuestión de expertos, me parece que no están dadas las condiciones. Eso no flota en ninguna parte. No creo que tenga esa, a pesar que hay encuestas que la dan muy alto al tema de los expertos, pero yo creo que hoy día es imprescindible que la ciudadanía se manifieste sobre el texto y escoja quizás esta nueva convención. A mí me parece que eso es lo más democrático que puede existir. Quizás lo único que uno podría discutir, oye, vamos a tener un nuevo plebiscito de entrada, quizás eso podría uno decir,
¿para qué si vamos a elegir una Pero se convención? está enredando un poco Pero la si nos derecha. Yo he acuerdo. escuchado que Es que algunos el problema de la derecha que quieren es que- hacer un plebiscito como de oferta. Sí, claro. Y eso, y plantear dentro ahí el resultado de, plantear el tema del panel de expertos. Eso es peligroso, como bien dice Tomás, porque en el fondo lo que hay es que no obstante podría haber una ratificación, podría la gente decir yo quiero expertos, pero la pregunta es cómo se eligen los expertos, qué expertos son, Exacto. Que los expertos definen. en qué. Exacto. Claro, Por lo pero tanto, también tiene que ver con el mecanismo. O sea, Claro. si el rechazo sigue discutiendo el mecanismo de salida, bueno, parte de su campaña, que era críticas a la convención, críticas al texto, está quedando de lado porque como que se enredó respecto a este proceso que viene después del 4 y 5 de septiembre. Yo creo que ahí está la clave del punto. ¿y a tu juicio debería ser con las mismas reglas de los independientes, de los pueblos originarios, de la paridad, o eso no funcionó tan bien? No, yo creo que la paridad es completamente, los escaños reservados sí. Yo los independientes, sí que las listas independientes, me parece que los partidos políticos debieran tener una representación, incluso colocaría hasta porcentaje de elección, o sea, si no obtienen un cierto porcentaje no eligen a la convención. Pero más allá de eso, me parece que la convención tiene que ser, si va a ser una convención paritaria, con escaños reservados y naturalmente electa. Yo creo que no hay otras condiciones políticas en esta naturaleza. Axel. Sí, yo concuerdo. Yo creo que para mí el único camino que existe es algo electo. Y el sistema lo podrán discutir si es de diputados o senadores, pero no creo que se pongan muy creativos. Y en ese sentido tiene que ser paritaria. Sería justamente volver a años anteriores. ¿Y los independientes? Yo con los independientes creo que no va a dar, porque yo creo que los partidos, incluso creo que le pondría para evitar, voy a retroceder. ¿Cuál es el gran problema que ha tenido la Convención Constitucional? Es que había una excesiva fragmentación de movimientos y personas. Recordemos que eran 104 independientes versus 51 militantes. Pueden ir los independientes dentro de la lista de los partidos o en forma independiente, o sea, sin agruparse en firma. ¿Qué es lo que significa eso? Que hay que lograr darle gobernabilidad a la Convención 2.0 y eso se logra poniendo filtros o barreras de entrada para que no entren 10 partidos chicos con un representante, que es una fórmula que puede hacer, y también ejercitando esto en un sistema electoral que sea conocido como el de diputados. Pero acá lo que hay que hacer, lo que hay que privilegiar es darle gobernabilidad si es que hay una convención nueva. Esta semana hubo encuestas, las encuestas semanales que vamos conociendo. El bono, por ejemplo, que discutíamos la semana pasada, no movió tanto el tablero, subió un poquito la prueba, el rechazo un punto. ¿Sienten que esta definición del viernes del presidente puede mover más las aguas? Yo creo que no, yo creo que más que mover las aguas, yo creo que porque estamos en un plano estratégico, yo creo que aquí lo importante van a ser los últimos 30 días, yo creo que las fuerzas políticas se están acomodando a esa entrada y lo que ha hecho el presidente es que ha tomado iniciativa y eso y ha ordenado la coalición, fíjate que ese es un punto no menor que ha producido, un orden dentro de la coalición y por lo tanto uno puede apreciar, mire, aquí las dos opciones van a entrar con un diseño estratégico y con cierto orden, vamos a ver cómo estas se desplazan, más allá de los bonos y las cosas que se puedan ofertar, yo creo que ya está bastante dicho y creo que las ofertas de última hora no suceden, pero todo puede cambiar. Aquí las La cosas aguja, siempre están Lo que resueltas. pasa es que se ordenó, yo diría que la gran diferencia es que el goteo se frenó el goteo de personas de centro izquierda se frenó hace 10 días. Y en el fondo, cuando uno hace un balance, dice, bueno, el Partido Socialista, ¿quién? Uno, Óscar Landerreche, que era una persona que llamémosle que tenga una influencia entre el aparato del partido, PPD, Tarut y Tuma. Y entonces uno dice, bueno, ¿dónde está el problema? El problema está en la DC, en la democracia cristiana. ¿Cuánto pesa la DC? 350.000 votos. Y ahí está el tejimaneje. Entonces, de una u otra forma, lo que ha hecho la ex concertación, ¿no? se detuvo. Y yo creo que fue clave algunos pronunciamientos de personas que podrían haber estado con el rechazo y dijeron, estoy con el apruebo. Tipo Enrique Correa, José Antonio Viragallo, personas muy moderadas y otros así, que de una u otra forma le pusieron la barrera al apruebo bastante y dejaron adentro a otros. Yo creo que eso fue fundamental. Pero fíjate, yo agregaría eso a las señales que ha dado el presidente. El presidente está saliendo a terreno en la región metropolitana. Sí. Y eso es afirmando el barrio. Un síntoma muy claro de dónde se tiene que concentrar la campaña. Yo creo que eso es lo que está haciendo y es un mensaje para los del rechazo, digamos, que de alguna manera hay que ocupar esos espacios.
Tomás Duval, Axel Callis, muchísimas gracias por analizar esta semana y todos estos movimientos que se dieron a Ojo partir. con lo que venga mañana, con ¿Cuál? lo de los 4 séptimos, viene Sí. súper interesante. Están los votos, al parecer. Sí, están los 33 votos. y está la propuesta del Partido Socialista También. que... La Es la comentamos otra. hace poco con el senador Ah, muy bien. Durresti.